Bueno, hoy estoy con Paloma, que está haciendo el training Crianza Montessori para la vida real y nos va a contar un poquito pues, cómo está siendo su experiencia, de qué manera le está ayudando, cómo se está organizando para seguir las lecciones, hacer los ejercicios y sobre todo aplicar, ¿no? Para que quienes estáis dentro y a lo mejor todavía no habéis cogido ritmo os pueda servir de inspiración y quienes a lo mejor todavía no habéis entrado, pues que podáis ver cómo funciona esto, ¿vale? A mí me gusta empezar presentándoos, pero yo creo, Paloma, que lo mejor es que te presentes tú misma, cuéntanos quién eres y cómo llegaste a este training, por qué estás aquí. Bueno, yo soy Paloma y tengo ahora mismo un niño que va a cumplir 3 años y estoy embarazada, estoy a mitad de embarazo del segundo. Enhorabuena. Eh, Gracias. Y bueno, la verdad que en realidad desde que tuve a mi primer hijo, bueno, desde un poquito antes, es como que empecé a entrar en contacto con cursos de formación y con, bueno, distintas informaciones sobre lo que llaman un poco crianza respetuosa, ¿no? Y entonces es como que yo tampoco había tenido mucho contacto con el mundo niños y de repente fue como decir, todo esto es nuevo, o sea, no había oído nunca que, digamos, que hubiera un entorno, una estructura con cosas que según yo iba oyendo, pues me cuadraban bastante, me gustaba bastante. Entonces, bueno, pues ha sido a raíz de tener a mi hijo que he ido entre unas charlas y otras descubriendo pues distintas herramientas que quizá me podían ayudar, ¿no? Y una de ellas pues era la metodología Montessori, que sí que la conocía de oídas, pero claro, tampoco sabía muy bien en qué consistía. Entonces hace tiempo pues ya empecé a seguir a Cristina y a otras personas que hablaban sobre la metodología y a probar a hacer cursos o a las ponencias que hacían. Pero es verdad que a mí me pasa, como le pasa a muchísima gente, que a veces te abrumas de información y quieres hacer un montón de cosas y es como que nunca consigues hacerlas efectivas o no sabes cómo organizarte, cómo priorizar y se te acaba haciendo ahí todo un poco bola. Entonces, bueno, pues cuando me llegó la información sobre este training, me pareció que estaba como más enfocado a dosificar la información, ¿no? Como que estaba organizado de una manera en la que se iba a dar la información de manera, como en piezas más chiquititas y parecía que como que el camino estaba un poco más trazado, ¿no? Se ha juntado con que obviamente ahora tengo una motivación extra al ir a tener al segundo y con que pues mi hijo ya tiene 3 años, que es verdad que el primer año en realidad para mí es como la supervivencia y ya está, estás aprendiendo todo. Y en el segundo año, pues también te encuentras un montón de dificultades. Es como que también me ha dado un poco ahora el espacio de poder revisar cosas y de poder plantearme cómo aplicar herramientas que me sirvan, ¿no? Y entonces un poco con esa idea decidí probar el training y hacer un poco el intento de decir, bueno, pues en esta ocasión priorizo esto frente a otras cosas porque si está un poco dosificado probablemente lo pueda seguir y además pues a mí me hace sentir muy bien porque claro, la crianza de mi hijo es una prioridad. Ujú. Entonces, y esto me he dado cuenta a lo largo del training, dedicarle el tiempo a cosas relacionadas con mi hijo me hace sentir bien y me motiva para continuar. Un Qué poco bueno. eso. Pues muchísimas gracias por explicarlo porque creo que habrá muchas personas que se sientan identificadas con lo que cuentas, porque de hecho la idea de este training surgió un poco de eso, ¿no? De simplificar y de dosificar, como has dicho, porque muchas veces tenemos a nuestro alcance un montón de información. Y claro, queremos absorberla toda, queremos aplicarla toda y al final es como se nos hace bola, ¿no? Y ahí nos quedamos con ese atasco, ¿no? Así que me alegro un montón de que en este caso el training te haya o te esté sirviendo, que ahora nos contarás un poquito más para mejorar eso y que te haya servido también para darte cuenta del tema de las prioridades, ¿no? Que es como por ahí es por donde empezamos el training, porque eso da muchísima claridad. No sé si a ti si ha sido con ese primer ejercicio de la primera lección, el de pensar qué es lo que quieres a largo plazo y traer esto al corto plazo. ¿Eso es lo que te ha dado eso que comentabas de darte cuenta de las prioridades?
Pues eso, o sea, el primer ejercicio me ha ayudado mucho porque, claro, está planteado también los ejercicios como, pues, reflexiona a raíz del vídeo, pero luego cuando hagas el ejercicio, si el ejercicio es de prioridades, pues pon 3 o 4, ¿no? Porque cuando tú te pones a hacer el ejercicio, si has conseguido reservar el tiempo, te das cuenta de que tienes 800 prioridades y dices, igual la palabra prioridad pierde un poco ahí el Vale. sentido, ¿no? Y cuando te fuerzas a elegir 3 o 4, es como que casi sientes calma también, porque dices, bueno, vale, pues si elijo estas 3 o 4, que no quiere decir que no haya pensado sobre las demás, pero pues ya me puedo centrar en 3 o 4 y a partir de ahí ir avanzando. Entonces, para el propio training es verdad que la primera lección me ha ayudado a que el resto del training no se convierta también en una masa de sensación de cosas pendientes, ¿no? Y bueno, los ejercicios, sobre todo el 1 y el 2, que me parece que están muy relacionados, que es como que en el primero haces una reflexión y en el segundo profundizas un poco sobre la información que ya habías conseguido sacar en el primero, pues, y con la información que te da también el tercer ejercicio, es como que ahí me ha ayudado a seleccionar de toda la información que me había venido las cosas en las que a lo mejor siento que mi hijo está justo en el momento de poder aplicar y decir, bueno, pues céntrate en esas. Y también, bueno, pues de ir viendo los ejercicios de los demás, que a mí me ha venido también muy bien, poder ir leyendo cómo se organiza o cómo se expresa otra gente y decir, vale, pues es verdad, a lo mejor te puedes centrar solo en una acción y no hace falta tratar de abarcar muchísimo más. Ujú. Eso, la verdad es que eso es algo en lo que yo incido muchísimo, que además lo habrás visto y quienes nos estén viendo y estén en el training lo verán, que en todos los mails desde el principio incido, después de ver la lección y hacer el ejercicio, compártelo en el grupo. Cuando tengas alguna duda, compártela en el grupo, pregúntala, vente a las sesiones en directo. Cuando tengas un win, ¿no? Cuando tengas algo que dices, ostras, he avanzado, es un logro, por pequeñito que sea, compártelo, porque eso también motiva. Y es que de verdad es súper importante el participar, el sentir que formas parte de un grupo que al final, pues eso, no os conocéis en persona, pero ya os vais conociendo, ¿no? Sobre todo las que más participáis, pues ya vais teniendo ahí unas conversaciones que yo a veces entro y digo, mira, ya se están resolviendo la conversación, casi no hace falta ni que yo intervenga, ¿no? A mí me parece súper bonito crear ahí esa conexión. Y además eso, que te nutres de lo que comparten el resto, ¿no? Y a lo mejor te dan una idea que a ti no se te había ocurrido. Sí, 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 la verdad que esa parte es súper interesante. O sea, aparte de que los que estamos en el training te das cuenta de que al final es personas que tienen como las mismas inquietudes que tú y que además utiliza un poco los mismos enfoques. Entonces ya te vas sintiendo más tranquilo a la hora de hablar porque es como que todos estáis hablando un poco el mismo idioma. O sea, estamos perdidos en lo mismo, pero queremos conseguir los mismos objetivos o lo sentimos de la misma manera, ¿no? Entonces eso ayuda mucho y que el resto comparta sus experiencias o si, aunque no sean sus experiencias, cuando ves el ejercicio dices, ah, pues es que ha puesto una cosa que a mí no se me había ocurrido, ¿no? Y Ujú. entonces eso la verdad que ayuda mucho. Y la forma en la que está estructurado, que son unas pequeñas piezas que luego te requieren a ti tiempo igual, pero es como que dices, si tengo un poco más de tiempo, puedo profundizar en este ejercicio y si tengo un poco menos de tiempo, pues me puedo quedar aquí, hago esto y paso al siguiente. Y es que por poco que hayas conseguido sacar de un ejercicio, ya es un pasito más de lo que tenías. Entonces, pues bueno, en ese sentido, también hay el trabajo interno de la autoexigencia, pero te permite un poco ese espacio de decir, venga, que no pasa nada, este ejercicio lo puedo hacer, depende del tiempo que tenga, con menos intensidad, igualmente me va a venir bien. Exacto, sí. Además, eso que has dicho tiene muchísimo sentido porque al final la idea de este training es que con poquita dedicación tengáis resultados rápidos, por así decirlo, ¿no? Resultados que os animen a seguir y que luego, pues si dices, oye, mira, pues voy a retomar este ejercicio que no lo llegué a hacer muy a fondo, pero me voy a poner más a fondo. O mira, de aquí he descubierto que quiero profundizar más en este tema y a lo mejor quiero hacer un curso ya más avanzado o entrar en evolución Montessori, ¿no?
te sirve un poco, o sea, puedes hacerlo con la profundidad que tú quieras y en función del tiempo que quieras, o sea, el tiempo que tengas, pero aunque te quedes en hacer el ejercicio y aplicar lo poquito que yo propongo en el ejercicio, es que ya con eso, lo que tú decías, son pequeñitos cambios que al final a la larga es lo que más impacto tiene, ¿no? La constancia de la que tanto hablo, que siempre estoy hablando de la constancia, porque al final es que en todo lo que hagamos en la vida, pero en la crianza especialmente, o sea, una cosita pequeña, pero que tú hagas día tras día, eso va a tener muchísimo más impacto que una gran acción que hagas una vez cada 6 meses, ¿no? Sí, 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 yo además entré, y yo creo que lo puse en la presentación, soy ese tipo de persona que siente que la constancia es un poco su punto flojo, que como que, pues eso, me lleno de querer saber un montón de cosas y luego, pues me cuesta, claro, pues me cuesta, llega un momento que tengo tanto que al final me desborda. O sea, de hecho yo estoy en evolución Montessori, he estado un tiempo y como que no conseguía empezar a abordar la información, que luego también este training me animaba para eso, porque al empezar por algún sitio y tener ya la información un poco dosificada, es como que me anima a decir, bueno, luego hay mucho más, pero ya no entro con la sensación de, de entrar ahí no sé, en un bosque, ¿no? Es como que ya vas con una pequeñita base y ya me siento un poco más tranquila para transitar el resto si quiero avanzar en la formación. Mm. Pues fíjate, justamente te iba a preguntar y me viene bien que hayas dicho que la constancia es tu punto flojo porque si es tu punto flojo y aún así has conseguido mantener esa constancia, ¿no? En el training, cuenta a las personas que también sientan que es su punto flojo, cuéntales cómo lo has hecho. Que ¿tienes algún tip? ¿Tienes algo que les pueda servir? Decir, mira, a mí me ha servido hacer esto o hacerlo de esta manera. Pues yo como me estoy organizando es sobre todo en los ratitos en los que ya hemos acostado al niño, justo después, o sea, también es verdad que por un poco nuestra organización en casa, ahora ya después de lavar los dientes, el momento de ir al cuento y a la cama lo está haciendo mi chico la mayoría de días. Entonces ya en ese momento, mientras yo estoy cenando, pues me pongo el vídeo, voy leyendo el ejercicio y ya empiezo a pensar. O sea, si en ese momento ya tengo inspiración, lo empiezo a escribir, pero si en ese momento no tengo la inspiración, pues bueno, me quedo un poco pensándolo y es verdad que si en algún momento del día tengo un ratito, me escribo cosas o antes de ir a la cama me escribo alguna cosa y también lo que estaba haciendo es en fines de semana reservar un rato o de la mañana del sábado o de la mañana del domingo, pues eso, que lo mismo el papá se va un ratito al parque a jugar con el niño y en ese rato ya a lo mejor reservar un par de horas de poder escribir un poco más o de pensarlo un poco más en profundidad. Pero bueno, sobre todo era eso, aprovechar los ratitos de por la noche, de después de acostar al niño para pensarlo. Y claro, obviamente, pues en vez de hacer otras cosas en ese rato, pues he decidido hacer estas, ¿no? Que a veces pues tienes que elegir. Pero a mí me ha animado eso, que como que eran tareas pequeñas, entonces dices, bueno, pues dedico este rato y consigo abordar un ejercicio. Mm. Entonces, bueno, eso me ha ayudado y también, pues que al hacer los ejercicios, también me he dado cuenta de que hay cosas que en la cabeza parece que son mucho y cuando te pones a concretarlo, resulta que algunas ya las estabas haciendo. Y Mm. también eso te da una sensación de tranquilidad de decir, bueno, es que a lo mejor me imagino que es mucho lo que tengo que hacer y mucho lo que tengo que cambiar y luego cuando me voy poniendo a ello no es tanto. Y por un lado es la sensación de bienestar y por otro lado la sensación de, bueno, es más abarcable. Mm. Pues me encanta que digas eso porque realmente es mi objetivo. O sea, mi objetivo por una parte es que podáis integrar Montessori en la crianza, pero por otra parte es que lo hagáis sintiendo paz y sintiendo calma y sintiendo tranquilidad, que no sea como un estrés, ¿no? O un agobio el decir, venga, yo me cueste lo que me cueste, voy a ofrecer Montessori a mis hijos. No, no es me cueste lo que me cueste. La idea es eso, que te des cuenta de que incluso hay cosas que ya estás haciendo bien, entonces celebramos, ¿no? Oye, palmadita en la espalda, que ya lo estoy haciendo bien.
y que las cosas que a lo mejor todavía no estoy haciendo y parece que se me hacen un mundo cuando concreto, ¿no? Cuando lo pongo sobre el papel, concreto, priorizo y transformo esas prioridades en acciones, me doy cuenta de que igual no es tan complicado, ¿no? De que igual en mi cabeza parecía que iba a ser muy complejo o mucho esfuerzo y luego no lo es tanto. Entonces, si a ti te está funcionando para eso, me das una alegría porque para mí es una de las prioridades con todo lo que hago y especialmente con este training, que la idea es eso, que rompa un poco esa sensación, porque hoy en día muchas personas, habrá personas que lleguen al training y sea su primer contacto con Montessori, pero hay muchas personas que llegan y ya pues han hecho cursos, tanto míos como de otras personas, han ido a talleres, han leído libros, han comprado bundles y es como tengo un montón de cosas sin terminar y como las tengo sin terminar me siento fatal, entonces no sé cómo avanzar. Entonces, si esto sirve para hacer un poco borrón y cuenta nueva y decir, vale, todos esos recursos que has ido absorbiendo, recopilando, están muy bien. Ahora vamos a darle un poco de orden a todo eso que está por aquí en tu cabeza y vamos a ponerlo en acciones, ¿no? Así que Mm. ese es el objetivo principal del training. Y viendo que os está funcionando, pues me anima para continuar y para que a más familias les pueda servir también para lo mismo. Sí, bueno, luego además, pues con el compartir ahí en el grupo, muchas veces te pedimos o comentamos algo y nos das feedback y en el feedback también a lo mejor son cosas súper concretas y es verdad que siempre la sensación es muy desde dejemos la culpa de lado o Mm, se dan respuestas también que van mucho también a las emociones o a la autoobservación. Entonces, bueno, pues como que viene muy bien, que no te sientes ahí, te sientes acompañado al ver que otra gente está en lo mismo y no te sientes tan perdido al recibir un poco tu feedback, que suele ser así como muy concreto y muy de, no hay exigencias, es que se puede conseguir un poquito después, se puede hacer de esta otra manera o se puede pensar y enfocar de esta otra. Entonces, bueno, la verdad que la suma de todo, mm. pues lo hace como fácil de abarcar. Genial. Y ahora, para dar un poco de cierre a esta entrevista, te quería preguntar cómo ves tus próximos meses una vez que termines este training, cómo te planteas un poco los siguientes pasos. ¿Tienes un poco una idea de, mira, una vez que haya implementado esto, lo siguiente va a ser esto? ¿Cómo lo ves? Pues del propio training es verdad que he sacado unas cuantas acciones concretas que me he intentado ordenar por prioridades porque no las puedo abordar todas a la vez. Entonces, pues las tengo ordenadas para irlas abordando poquito a poco. Y bueno, es verdad que, pues eso, como estoy en Evolución Montessori, sí que me había planteado poquito a poco, después de terminar todo lo que implica el training, ir viendo si hay alguna parte en la que puedo profundizar un poco más o puedo ir avanzando un poquito más. Entonces, aprovechar que ya estoy en eso para continuar avanzando un poco con esa formación. Luego es verdad que tenemos dentro del training otras propuestas de formaciones que me han parecido así muy interesantes y que, bueno, pues les echaré un ojo de cara a terminar. Pero un poco con la idea que he sacado en el training de ir dosificando y decir, bueno, pues a ver cuál es la primera que sientes que puedes abarcar e ir poco a poco. O sea, adquirir eso, mira, como el ejercicio de los hábitos, adquirir como hábito el irme comprometiendo con las cosas de una en una. Mm. Genial, porque además eso, ahora que has cogido un poco ese, ¿no? Ese ritmo, ese momentum, ¿no? Está Sí, genial que puedas continuar y tú que ya estás en Evolución Montessori, pues ahora lo tienes como más fácil, ¿no? Y a lo mejor te va a servir, porque es verdad que tú entraste de las primeras, yo creo, en Evolución Montessori, cuando todavía se llamaba Club Montessori en casa, sí, sí, y es justo. verdad que quienes entrasteis al principio no teníais como esa estructura paso a paso, que es algo que hemos ido añadiendo después, y a lo mejor eso es lo que a ti en un principio te faltó, que por eso yo estoy tratando un poco de rescatar a las personas que entraron antes de tener esa estructura para que cojáis ese ritmo, porque es verdad que me he dado cuenta de que es súper necesario, porque si no, claro, entras y ves tanto contenido y dices, vale, venga, tengo un año y tengo este contenido y voy a tratar de priorizar lo que a mí me interesa en este momento según la edad que tienen mis peques, etcétera, pero
te puedes abrumar, ¿no? A pesar de Mm, tener mi acompañamiento, de tener sesiones todas las semanas, puede abrumar un poco. Entonces, al final, en Evolución Montessori también ahora estamos trabajando un poco paso a paso, en plan, empieza por aquí, empieza por tener tus prioridades, un poco lo que hacemos en este training, en Crianza Montessori para la vida real, pero más a fondo, ¿no? El crear ver tus prioridades, empezar por las que supongan menos esfuerzo y más impacto, para que eso tenga como una estructura y como que puedas tener pues eso, un hábito de, vale, voy a dedicarme a esto de esta manera, en vez de hacerlo durante 2, 3, 4 semanas como el training, pues va a ser algo más largo, va a ser durante un año y eso ya va a llevar una constancia y ya un trabajo más profundo, ¿no? Pero al final la idea es la misma. Por eso el training lo hice un poco con esa misma estructura, pero reducida, es como un extracto, ¿no? Para ujú, que quien quiera continuar le resulte sencillo el decir, vale, sigo un poco con la misma, ¿no? Con la misma estructura. Pues dedico este ratito, me veo un vídeo, me hago el ejercicio correspondiente, luego si tengo dudas lo planteo, me voy a la sesión, o sea, que sea una cosa, una continuación natural. Así que en tu caso, ujú. que ya estás dentro, que no tienes nada que decidir porque ya estás, pues Sí. ya me irás contando qué tal va esa transición. Sí, a ver, ahora también estoy reflexionando que hay otra cosa que me ha ayudado a que el esfuerzo que hago en este training ya sí esté llegando a algún sitio, también tiene que ver un poco con la edad de mi hijo, que lo digo porque a lo mejor hay gente que se puede sentir identificada. Yo eh, a- por momentos he querido adquirir información sobre etapas posteriores cuando mi hijo todavía no estaba en esa etapa. Y Mm, la verdad es que a día de hoy considero que lo mejor es centrarte solo donde está tu hijo. O sea, de hecho en el training tenemos un ebook que nos habla de las distintas etapas y yo solo me he leído la primera, que es en la que está mi hijo, porque es que luego me he dado cuenta de que tampoco lo sé trasladar a la realidad cuando leo cosas de después. No me sé imaginar cómo va a ser cuando mi hijo esté ahí, entonces estoy haciendo un esfuerzo de intentar adquirir hábitos o preparar cosas cuando todavía no sé lo que voy a necesitar ni cómo va a estar mi hijo cuando llegue ahí. Y es que realmente antes de los 3 años, incluso con 3 años, es que son muy pequeñitos, es que en realidad hay muy poco que hacer. Yo he tenido ahí como la inercia interna de querer hacer muchas cosas y en realidad igual pues te puedes relajar porque es que no hay mucho que haga falta hacer con ellos. ujú. Entonces, bueno, pues desde el enfoque ahora mismo de decir, pues con 3 años tampoco son muchísimas cosas, así que descarta todas las que no tengan que ver con este momento y cuando ya llegue ese momento, pues, pues ya las abordarás. Exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo, porque muchas veces queremos, pues eso, es como, venga, ya que tengo este contenido disponible, quiero aprovecharlo todo y a lo mejor no te hace falta, a lo mejor por tratar de aprovechar todo el contenido, lo que haces es aturullarte, ¿no? Porque te sobra información, no te hace falta toda esa. Y un ejemplo es el ebook de Ayudando a la Vida que tenéis en el training, que ahí viene hasta la adolescencia, pero claro, si tu peque tiene 3 años, ¿para qué te vas a leer la adolescencia? Ya llegarás, ¿no? Ya te lo leerás. Sí, O mucho dices, mira, si ya me voy acercando, pues me voy leyendo la siguiente etapa un poquito, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque al final lo que te interesa es en el momento en el que estás y lo que puedes aplicar. Y lo que has dicho, que de 0 a 3 años al final no hay tanto que hacer, es que es así, es que muchas veces es más no hacer, no entorpecer, ¿no? Como a mí me gusta decir, porque muchas veces a mí me preguntan, ¿qué hago con mi peque de 2 años? ¿Qué le ofrezco? Y yo, si es que no hace falta que le ofrezcas mucho, o sea, con que tenga un ambiente en el que se pueda mover, pueda explorar de una manera segura y sin tener que estar diciéndole que no todo el rato, o sea, eso es lo mejor que le puedes ofrecer. No hace sí. falta inventar mucho. Cuando ya van siendo más mayores, pues ya sí, vamos ofreciendo más cosas, a lo mejor un poco más elaboradas, por así decirlo, pero realmente los primeros años es más estar más que hacer. Sí, la verdad que sí. Así que nada, por eso lo que comentabas antes de que a veces hablamos de temas emocionales, de cómo estás tú, de creencias, salía un poco, ¿no? De creencias que a veces nos hacen ver la realidad de una forma que no es, ¿no?
Y eso al final es súper importante y por eso es una parte que a mí me parece esencial y que aquí he metido un poquito y en Evolución Montessori he metido un muchito, porque al final el trabajo de adulto preparado, para mí, sobre todo en casa, es la base. O sea, tú puedes Mm. hacer Montessori en casa sin utilizar un solo material, pero utilizándote a ti como material, o sea, tú eres el material Montessori más importante que le puedes ofrecer a tus hijos. Entonces, por eso la parte de emocional, de autocuidado, de mirarte hacia adentro, a mí me parece esencial. Sí, 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 total. O sea, yo la verdad que la parte de trabajo personal, yo, o sea, durante muchos años he hecho trabajo de análisis conmigo misma y tal, y aún así, cuando he llegado a la maternidad, ha habido un montón de cosas que han adquirido otro sentido, trabajos emocionales que ya venía con ellos hechos, y he dicho, madre mía, o sea, es que llegas a planos que, que no habías llegado y descubres cosas que entonces, bueno, pues sigue siendo ahí como un trabajo constante de decir, es que, pues esto que ha salido mucho en el training, es que muchas veces lo que sucede o cómo actuamos con ellos en realidad tiene que ver con cómo estamos nosotros y hay un trabajo personal pues constante ahí, claro. Ujú, totalmente. Pues muchísimas gracias, Paloma, por este ratito, por contarnos tu experiencia, que espero que motive y que inspire a más personas que están empezando el training o que están por empezar. Y nada, que espero que nos vayas contando también cómo te va a continuación después de terminar el training. Pues eso, para ver un poquito el proceso y para ver un poco el seguimiento de cómo va más allá, porque esto es un training cortito, pero que la idea es, pues eso, que luego continúe, no necesariamente entrando en Evolución Montessori, quien entre, maravilloso, y quien no entre, que mantenga esa constancia de alguna manera, ¿no? Así Ujú. que, pues eso, espero que nos vayas contando. Muchísimas gracias. Vale, yo encantada. Gracias.